¿Y por qué no dirigís? No dirijo porque no me contratan. ¿Qué querés? ¿Pero no te llaman? No, no me llaman. No, ahí uno sale del circuito. Sale del circuito, después ya es más difícil. Ojalá pudiera dirigir, pero sé que entrar en el circuito es muy difícil. ¿Crees que hay un prejuicio con la edad? Y acá sí, mira, acá como futbolista, cuando teníamos 30, 31, estábamos grandes. No habrá pasado, no sé si te pasó. Sí, sí, claramente. Ahora juegan hasta los 37, 38. Sí. En Brasil dirige Scolari, que tiene 74 años. Claro. No le preguntan la edad. Pero bueno, acá puede ser. Acá debe ser. te miran el documento. Sí, sí. Como primera medida quiero decir que banco a Reinaldo Mostaza Merlo, un tipo que fue histórico con la camiseta de River, ídolo total, un volante que para aquellos que no lo vieron jugar, un tipo metedor que jugó desde el año 69 hasta el 83 únicamente con la camiseta de River. Es uno de los pocos casos de One Club Man, como se suele decir, o sea, un jugador que transitó toda su carrera en el mismo club, en este caso con la banda, y jugó 500 partidos en 15 años, que es algo de lo que hace énfasis justamente él en este comentario que hizo en Equipo F, programa que se emite por ESPN. Pero lo que vamos a analizar en este video básicamente va a ser el tema en el que hace hincapié Mostaza, que es que no puede dirigir porque no lo contratan, no lo llaman de los clubes más importantes del fútbol argentino. Antes que nada, repasando un poco lo que es la historia de Mostaza Merlo como entrenador, es el técnico que sacó campeón a Racing en aquel 2001, en el cual Racing venía de casi dejar de existir como institución y de alguna forma fue una especie de resurgir para la academia cuando había sido en su momento Blanquiceleste S.A., que eso quedará seguramente para otro video, cuando Racing dejó de ser un club social para pasar a ser una sociedad anónima y después volver a retomar su condición de sociedad civil sin fines de lucro. Pero Mostaza Merlo hace hincapié en este punto que es muy interesante para analizar, que es por qué algunos entrenadores fueron desplazados de lo que es el run del fútbol argentino. Y lo primero que quiero contar es que, a ver, en Brasil sí es cierto, dirige Luis Felipe Scolari, que tiene 70 y pico de años, como recién comentaba Mostaza Merlo, y es una cuestión a tener en consideración. ¿Por qué? Porque en Argentina últimamente, como que existe una moda en la cual no se quieren contratar entrenadores que pasan una determinada cantidad de años, como decía Mostaza, le miran el documento a los entrenadores, y en los jugadores no pasa lo mismo hoy por hoy, porque vemos jugadores como el caso de Enzo Pérez, que tiene 37 años, 38 años y sigue jugando en River. Poncio jugó hasta una edad similar hasta que se retiró. Digo, con los jugadores hoy no está pasando lo mismo, sí está pasando con los entrenadores, y para mí tiene una razón de ser fundamental, que es la que desde las dirigencias, como primera medida, sienten que los jugadores no interpretan el mensaje que le puede llegar a bajar una persona que tenga más de 55, 60, o en el caso de Mostaza Merlo, un hombre de 73 años. Y esto es algo interesante, ¿por qué? Porque no solamente plantea que hay una problemática etaria en el fútbol, sino también en la sociedad argentina en sí. Hay un desprestigio, hay una sensación que no se toma en consideración a la gente de tercera edad. Tercera edad, no digo solamente ancianos, sino también gente que ya entra después de lo que es la etapa jubilatoria para cualquier profesión, excepto para lo que tiene que ver con el fútbol en sí. Y Mostaza Merlo, con 73 años, hoy por hoy está muy alejado de todo lo que tiene que ver con los pibes, con un fútbol argentino que además atraviesa una problemática muy fuerte de fondo, que es que los planteles de primera división o de primera nacional o de la división que sea, tienen una gran mayoría de futbolistas por debajo de los 22, 21 años. Porque hay una lógica, y es que los mejores jugadores se van para hacer carrera en Europa o en ligas exóticas que por ahí hace unos años no eran consideradas de la élite. Casos, por ejemplo, de la Major League Soccer, de la MLS, que se llevan futbolistas desde la Argentina con muy temprana edad
21, 20, 19, 18, como pasó con los casos de Thiago Almada, de Álvaro Barrial, de ahora Facundo Farías, que se va a jugar a Inter Miami proveniente de Colón, o futbolistas como el caso de Alejo Vélez, que la rompió en Rosario Central y se fue directamente al Tottenham, pasó con Julián Álvarez en River, pasó con Lautaro Martínez en Racing, futbolistas que por ahí, en la etapa donde Mostaza Merlo le tocó dirigir y tener buenos resultados, como recién le comenté, la etapa en la que él dirigió a Racing y pudo ser campeón en aquel 2001, después de 35 años que Racing no ganaba un título local, y de esa forma es como que fue mutando tanto el fútbol argentino que los pibes ya no responden tanto a esos entrenadores emblemáticos, a esos entrenadores que vienen con una bajada muy vestuarista, muy de la cosa se construye en el vestuario, o esas frases que quedan lindas para un sobrecito de azúcar, como lo que dijo, por ejemplo, Mostaza Merlo sobre el paso a paso, que él era una persona muy cabulera porque le habían preguntado, faltando un par de fechas para que termine ese campeonato, si se sentía candidato a ser campeón con Racing, y él dijo, vamos paso a paso, vamos paso a paso. Bueno, es interesante este análisis, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver con cómo cambia la sociedad hoy en día y que muchas veces a la gente mayor no se le presta atención y muchas veces tienen la posta y otras veces no la tienen. ¿Qué pasa? En el fútbol argentino, muchos entrenadores, como Mostaza Merlo, que para mí tuvo algunos pocos éxitos, tampoco es que fue un entrenador sumamente exitoso, de hecho son contados con los dedos de una mano los éxitos que tuvo Mostaza, no fue tan emblemático como otros entrenadores, como el caso de Carlos Bianchi, como el caso de Ramón Díaz, como el caso probablemente del Coco Basile, que estos son 3 casos puntuales que yo quiero hablar, porque no es que tuvieron mucho éxito en sus segundas o hasta terceras etapas, ya siendo entrenadores longevos, ya siendo entrenadores que llegaban con un bagaje encima y que después no terminó siendo del todo valorado, y hoy que también vemos entrenadores en el momento que tampoco están siendo muy valorados y que ya son técnicos entrados en años. A Carlos Bianchi le pasó después de sus primeros 2 ciclos que habían sido sumamente exitosos en Boca, del 98 al 2001 y del 2003 a mediados del 2004, en el que ganó, por ejemplo, Copas Libertadores, la del 2000, 2001 y 2003. 2004 volvió a llegar a una final y perdió por penales con Once Caldas, incluso ya habiendo sido campeón con Vélez en el 94. Bianchi vuelve en el 2013 a Boca y le va muy mal. Muy mal le va a Carlos Bianchi y se tiene que ir por la puerta de atrás injustamente. El caso de Ramón Díaz, se va como técnico campeón de River, pero eso fue en el 2014, pero en el 2013, y estuvo ahí peleando, ¿viste? En los primeros puestos, pero era un equipo que no convencía. Ya se hablaba de que había una cuestión que no tenían feeling con sus jugadores. Le pasó a Bianchi y le pasó a Ramón Díaz. Y recuerdo también mucho la segunda etapa del Coco Basile en Boca, así como también la segunda o tercera etapa del Coco Basile en la academia, que no le fue bien, que les costaba llegar a los jugadores. Y acá también es cuando hablo de Mostaza Merlo. Mostaza tuvo 3 lapsos en la academia. En esa etapa de 2001 que fue campeón, después volvió en 2005-2006, que creo que volvió a tener otro lapso en Racing. Y por último fue también en esa etapa contemporánea a Bianchi, a Ramón Díaz, 2013-2014, y que le fue muy mal a Mostaza y se tuvo que ir rápidamente. Entonces cambió mucho la idiosincrasia del fútbol argentino para con los entrenadores longevos de muchos años, con esa experiencia muy vestuarista, que las cosas se manejan adentro, y perdieron mucho lo que hoy se conoce como la social media, que tiene mucho alcance para los jugadores y que los futbolistas ya descreen mucho del discurso que tiene un entrenador, de ese poder de convencimiento, y es la realidad. Es la realidad. Yo lo banco a Mostaza porque es un personaje que me encanta para el fútbol argentino y que creo que esa frase que él dice, yo no dirijo porque no me contratan,
es porque los dirigentes del fútbol argentino, que se los puede cuestionar por muchísimas cosas, creo que en esta tienen la razón en no contratar, no digo a Mostaza Merlo, sino a algunos entrenadores que pasan una etapa de sus vidas, porque tampoco refuerzan esa preparación. De hecho, fíjense un caso muy particular, que para mí fue como una excepción a la regla, que fue el de Miguel Russo, que si bien él siempre se mantuvo en el circuito, que ahora voy a hablar del circuito porque Mostaza Merlo habla del circuito, Miguel Ángel Russo fue campeón en Boca de la Superliga 2020, de la Copa Maradona 2020 también, que terminó ahí en 2021. Y Russo, siendo campeón con Boca, después de haber sido campeón en 2007, siendo el último técnico que consiguió con el Xeneize la Copa Libertadores, con un gran Juan Román Riquelme, pero el técnico era Miguel Ángel Russo, y que Riquelme, cuando asume como vicepresidente, lo quiere para su cuerpo técnico y lo pone a Russo, y Russo intentó rodearse con algunos que podían llegar a ayudarlo. El caso de Leandro Somoza, que fue su jugador en Vélez y que tuvo después tiempo como asistente de Miguel Ángel Russo y que hoy se lo ve en Rosario Central a Russo y que dirige y que los jugadores le prestan atención, tiene un discurso que le llega a los futbolistas. Es una excepción a la regla. Pero ¿qué pasa? Se termina yendo mal de Boca porque se entiende que si Boca no gana todos los campeonatos te tenés que ir. Y bueno, eso también es lo que pasa con los entrenadores en los equipos grandes. Pero quiero hablar sobre el final del tema más importante que tiene este video y que es el tema del circuito que habla Mostaza Merlo. Y no se puede esquivar esta cuestión porque hace mucho tiempo se viene hablando en el fútbol argentino. No pasa solamente en el fútbol argentino, sino en el fútbol mundial, pero acá vamos a analizar lo que sucede en Argentina. Y es estar dentro de ese famoso circuito que decía Mostaza Merlo, que para mí fue un furcio, se podría llegar a decir, porque él habla de circuito cuando dice que no está en el circuito de dirigir técnicamente a un equipo. Pero la realidad, y que esto yo creo que Mostaza lo piensa y no lo quiso decir así, o por ahí sí, es que ese famoso circuito es el de los representantes. Y Mostaza, que creo que lo había dicho una vez cuando dirigió Douglas Haig, hace mucho tiempo, en la Primera Nacional, que antes se llamaba B Nacional, pero le pusieron Primera Nacional, vaya uno a saber por qué, para no descontarle prestigio por tener la B en su categoría. Esta cuestión de no estar dentro de una agencia de representantes, como muchos conocemos, Cristian Bragarnik es como el máximo exponente de los representantes en el fútbol argentino, y que si vos no estás representado por un agente en particular, tenés muy pocas chances de dirigir en el fútbol argentino. Le ha pasado a muchos entrenadores. Ahora se me vienen a la cabeza algunos, pero no me acuerdo exactamente el nombre. Pero hay muchos que se quejaron de que si vos no estás en esta cofradía de representación, no podés dirigir en ningún club de primera división del fútbol argentino. Después, por algún contacto, por ahí te puede llegar la posibilidad, pero no suele darse como se piensa. Y un último tema que me quedó como para desarrollar y que también es importante, y por qué no contratan a entrenadores por ahí longevos, que algo decía hace unos minutos, es esta cuestión de la preparación. Yo creo que el caso de Lionel Scaloni, que entró a dirigir a la selección argentina sin haber tenido experiencia dirigiendo un club, porque generalmente para llegar a una categoría nivel selección argentina tenés que haber sido campeón en clubes. Al menos un título y que sea convincentemente. Scaloni no lo había hecho, había dirigido combinados amateurs allí en España, que si les interesa cuento la historia de Scaloni en este canal, la buscan y ya directamente les aparece. Pero Scaloni fue el gran caso de un proyecto desde la improvisación en un principio y después desde el proyecto ya establecido, que se puede ganar
Una Copa América, una finalísima y una Copa del Mundo. Sin haber tenido experiencia previa, pero con un trabajo por detrás. Y acá es cuando yo hago hincapié, fundamentalmente, en que me parece que hay muchos entrenadores que, por haber estado en un vestuario, creen que ya tienen ganado el mote, tienen ganado el nombre, tienen ganado el puesto, y hoy se demuestra que no es así. Incluso, y este por ahí no es el mejor ejemplo, porque muchos me van a decir, no, que este nombre que estás dando no va. Jorge Sampaoli, prácticamente, no jugó al fútbol Sampaoli. Y ha dirigido clubes importantes. José Mourinho no jugó al fútbol y dirigió los mejores clubes del mundo. Entonces, nada garantiza hoy por hoy que un entrenador que haya o no jugado pueda ser mejor o peor técnico. Y creo también que los Mostaza Merlo no se siguen fortaleciendo en cuanto a lo que hoy infiere estar al frente de un vestuario de un plantel de primera división en el que hace 20 años, cuando él fue campeón, 22 años que él fue campeón con Racing, había una forma de hacer docencia para esos jugadores, una llegada de mensaje, una forma de comunicarse para con ellos, y hoy que existe completamente otra. Por eso triunfan los Scaloni, por eso triunfaron los Gallardo. Se busca generalmente un entrenador que sea más contemporáneo al plantel. Hasta incluso ha sucedido que con entrenadores jóvenes tampoco ha habido comunicación, porque también cuando tuvieron esa edad no tenían las mismas posibilidades y atributos que lo que tienen los pibes hoy en día. E insisto, y con esto cierro, hoy los jugadores del fútbol argentino, la gran mayoría de los planteles están entre 18 y 22 años, y muchos que ya están de vuelta, o por haber llegado a Europa, o por haber jugado en otra liga y que retornaron, y que hay una polarización muy fuerte en cuanto a la edad, de 32 años para arriba o de 22 para abajo. Entonces son también dos mensajes completamente distintos, el que se le brinda a uno y el que se les brinda a otro. De hecho, hay muchos capitanes que, tras bambalinas, en las sombras, cuentan que también es muy difícil hacerle entender a los más jóvenes de los planteles cómo tienen que manejarse en la vida. Y Mostaza Merlo, que viene de una etapa, insisto, jugó del 69 al 83 con la camiseta de River, viene de una época en la cual se podía jugar toda la vida en un club, no estaban preocupados por ir a Europa a ganar 25 millones de veces más que lo que ganan en Argentina. De hecho, hasta los 90, principios de los 2000, veíamos que Argentina tenía los mejores futbolistas y que podía sostener jugadores muchísimos años. Gente, a ver, Riquelme fue a Europa y volvió y se quedó en Boca 6 años más, del 2008 al 2014. Es un análisis que engloba muchas cosas esta frase de Mostaza Merlo, el hecho de no dirigir porque no lo contratan y que también no están dentro del circuito. Quiero saber también qué piensan ustedes. Este es mi análisis. Yo creo que hay que hacer una especie de revisionismo de qué es lo que se está haciendo en el fútbol argentino, pero que también los entrenadores que llevan muchos años, así como un médico tiene que ir a congresos y se tiene que preparar y tiene que siempre estar informado y al tanto de todo lo nuevo que viene surgiendo, los entrenadores de muchos años tienen que entender que no se dirige únicamente con el currículum. Los entrenadores tienen que entender que hoy el mensaje para los futbolistas cambió. La forma de llegarle a los jóvenes se modificó tanto que haber ganado un título no te da los pergaminos como para ser entrenador para siempre. Y yo creo que esto es algo que lo puede sufrir Mostaza Merlo, lo sufrió Carlos Bianchi, lo sufrió Ramón Díaz, lo sufrió el Coco Basile y muchos más que fueron muy exitosos y que después les costó mucho el segundo o tercer ciclo en un club porque la etapa y la era había cambiado. Como siempre les digo, gracias por estar. Nos reencontramos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao.